esta semana empezando ayer lunes, lo que vimos en todo el país, yo considero que fue un fracaso, a pesar de las imágenes que vimos en Colón, en Veraguas y en otros puntos de la geografía nacional. Considero que el llamado a huelga por parte de los gremios de los educadores y y principalmente también del Suntrax, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, yo creo que ha sido un total rotundo fracaso, como esa, ¿no? Pero había canción de todo, las consignas de siempre, el pueblo unido jamás será vencido, hasta que comenzó a llover. Aquí parece que las protestas son de cubitos de azúcar, porque aquí la gente apenas empezó a llover, don Guillermo, hasta ahí llegó la fiesta. Mira que Diego se ríe porque de verdad desaparecieron. Don Nemías Jaén, ¿cómo estás, Nemías? Bienvenido. Gracias, don Guillermo. Muy buenos días, amigos oyentes. Es un placer estar con ustedes. Yo tenía toda la intención de llegar a tiempo, pero ahí ya ve No que se en la preocupe. Vía Porras están haciendo esto Sí, por eso es que yo... de saneamiento de la vía. No había tranque, no, eso estaba bien, Bueno. pero es que la gente no tiene paciencia. Yo me quise Tú meter. sabes que va a ser un buen día cuando yo vengo por la Vía Porras y no hay ni un carro delante de mí en ese hueco. Sí, Y pasé como a 100 kilómetros por hora. ¡Uf! Y Me- entonces en la Vía España tampoco había carro. me quise meter a la Vía España y bueno, hay que dar pase porque Eso fue- esos son, Yo me bajando a la Vía España, se convierten en 4 vías Bueno, y nada más queda una para la derecha y una para la izquierda. Me quise meter y el carro problema pues fue no me dio pase, ¿no? Y que lo rocé. el problema fue que después me encontré un Priceman, es lo que hay ahí, que usa la Vía España de patio de materiales. Y hasta A ahí toda llegué. hora. Hasta ahí llegué. Porque los tipos no son tan diestros los que manejan los camiones. Ahí sale, mete, entra, sale. Pero bueno, es lo que hay. Y un poquito ahí de imprudencia en el manejo, porque la gente como que se desespera. Yo bajo la velocidad, pongo la luz, cosa que en este país no se utiliza. Pongo la direccional a la izquierda, en vez de dejarme pasar, como que en algún momento, o sea, está el espacio suficiente para que yo entrara, él decidió acelerar. Así. Y su retrovisor se cerró con el mío, o sea, nos golpeamos y él me mira, yo me echo a reír, yo, ¿qué más voy a hacer? Y yo nada más dije que bueno, Bueno, lo bueno es que no... digo, no pasó nada, No pasó ¿no? nada. Pero sí, la gente anda con un poquito desesperada y no es para menos, amigos oyentes. La semana pasada culminó con bastantes hechos, sobre todo temas de protestas y demás. Sí se ha visto realmente que esos llamados a huelga sí han tomado fuerzas, perdón. Esta semana empezando ayer lunes, lo que vimos en todo el país. Yo considero que fue un fracaso, a pesar de las imágenes que vimos en Colón, en Veraguas y en otros puntos de la geografía nacional. Considero que el llamado a huelga por parte de los gremios de los educadores y y principalmente también del Suntrax, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, yo creo que ha sido un total rotundo fracaso. Y muchos dirán, sí, pero mira lo que pasó aquí y allá. La verdad, no, yo creo que la convocatoria como tal no tuvo la acogida ni siquiera en sus propios gremios, pero ojo, eso es lo que desde mi punto de vista yo estoy viendo o vi que sucedió ayer y también la semana pasada con algún movimiento por aquí y por allá en algunos puntos del país, pero ayer me llamó la atención varias cosas. Para lo que estamos en la ciudad, quizá lo habremos visto, no todas las protestas tenían como accionar un bloqueo de calle. Eso me llamó muchísimo la atención. Y ayer, la verdad que me sentía como una película de Netflix. Yo lo que hice fue, de hecho, salir temprano en la mañana. Tenía un compromiso muy temprano en la mañana. De hecho, lo iba a cancelar, pero dije, bueno, me quedé aquí en el barrio, bajo un momentito y subo antes que comience el trepa que sube. Pero es que no hubo trepa que sube. Aquí lo que hubo es, pusieron un carro, una 4x4, ahí donde está don Guillermo, que usted conoce muy bien, donde está el tema del proyecto de saneamiento de la bahía. Ahí en la Vía Porras, a la altura de la iglesia ortodoxa griega, frente al Super 99, pusieron pues una 4x4 con un equipo de sonido y bueno, comenzaron a gritar consignas y demás. Permitieron el flujo normal. En ningún momento, muchísimas gracias muchachos, en ningún momento bloquearon la calle. Y después eso era como una discoteca móvil porque pusieron esta canción que me gusta mucho, Latinoamérica, ese es Calle 13. Residente, sí, René.
Bueno, a mí me gusta mucho esa canción, pero yo creo que diferentes personas la viven, la entienden, la interpretan de diferentes formas, porque a mí no se me hubiera ocurrido poner una canción, un tipo de una protesta como esa, ¿no? Pero había canción de todo, las consignas de siempre, el pueblo unido jamás será vencido, pero aquí parece que el pueblo ni se une y no hay como que nos vencen, no nos vencen, esto es un relajo, la verdad. Pero bueno, fue un concierto total hasta que comenzó a llover. Aquí parece que las protestas son de cubitos de azúcar, porque aquí la gente apenas empezó a llover, don Guillermo, hasta ahí llegó la fiesta. Mira que Diego se ríe porque de verdad desaparecieron, ¿eh? No, impresionante. No, y yo muy contento, la verdad, ¿eh? Súper, súper contento. Es que me reía. O sea, desde mi balcón, desde las ventanas de la cocina pasaron, se veía, ¿no? Clarito. Ah, bueno, pero, sí, pasaron porque hay 50. Porque hay 50, pero apenas comenzó a llover, fue como si hubiera venido un batallón de antimotines y los hubieran dispersado. Todo el mundo... Algunos buscaron refugio en el Super 99. Entonces me llamó la atención eso que dejaron a la altura, ya viendo las imágenes en distintos medios de comunicación, sobre todo en redes sociales. Me llamó mucho la atención a la altura de la Iglesia del Carmen. Allí estaba, en ese lugar fue hecha la convocatoria de los gremios magisteriales. Y me llama la atención porque una de las primeras noticias que comienza a circular, a eso de las 10 y tantito de la mañana, era que los gremios no se ponían de acuerdo con el Suntrax y el tema era que no querían estar juntos, no querían estar revueltos noté, en el... Y normalmente no es así, pero sí lo noté que querían estar como separados. Por eso. De hecho, aquí pasó, en los que estaban en Vía España eran profesores y los de Suntrack se vinieron más para la avenida Balboa. Noté dos cosas, que no querían estar juntos. Pasó en Santiago, los que estaban en la calle eran profesores, que eso está tomado por el izquierdismo socialcomunista, que no te lo puedo explicar. En Tolé, curiosamente no fueron los grupos indígenas los que cerraron, ¿eh? Entonces, como no tuvieron la fuerza de los grupos indígenas, no duraron mucho tiempo. Y la otra cosa que ahí es donde que quería darte el pie para el análisis, ¿qué pasó? Yo me estuve reventando la cabeza tratando de explicarme por qué no hubo clases ayer. Y me acordé de algo que había dicho Lucy Molinar, de que estaban llegando a los colegios para exigirle a los profesores que dejaran de dar clases. Ayer había un video que circuló de un dirigente, no sé si era un trabajador, muy malos términos, hablándole a otros compañeros. Entonces yo calculo que lo que se estaba tratando de evitar era precisamente ese tipo de confrontación, pero imagínate si aquí vamos a hacer ese tipo de huelga, se parece más a los paros armados de Colombia. ¿Te acuerdas que antes de Pastrana? El domingo... el gobierno de Pastrana, que la única forma de parar el país era, tú sabes, cerrando la calle a la mala. Eso... El domingo en la tarde, de hecho, vi la noticia justo, estaba un cumpleaños, de hecho, de la hija de una amiga, y justo saco el celular, normalmente no lo hago cuando estoy haciendo reuniones familiares, y justo 3-4 minutos antes había salido esta noticia en todos los medios de la cancelación de clases. Lo primero que me vino a la mente fue... bueno, las autoridades panameñas no quieren que muera el hijo de nadie. Y en este caso refiriéndonos a los menores de edad. Y tenemos que recordar, amigos oyentes, que la semana pasada, en diferentes puntos, repito, en diferentes puntos del país, lo que se escuchó también fue que los estudiantes iban a salir a la calle con sus padres. Que los estudiantes iban a salir a la calle con los maestros. Entonces también hay un tema que me está llamando la atención y es cómo están... como que poniéndole matices a esta situación, tratando de incluir a menores de edad en este tipo de protestas. Y eso es muy peligroso, amigos oyentes. Bueno, los adultos también serán hijos de alguien, como me dijo una gran amiga, pero en este caso no es lo mismo, y hay que decirlo así, que muere un adulto que muere un estudiante en una protesta como esta. Entonces aquí llama mucho la atención otra cosa. Yo quisiera hacer un llamado al Ministerio de Educación. Y también quisiera, aquí tengo el video abierto, quisiera hacer no solamente un llamado al Ministerio de Educación, sino a los directivos de la Academia Santa María de Colón. Una escuela católica, si no me equivoco, hasta donde yo recuerde, esa escuela está regentada por la diócesis de Colón Cunayala. Si es así, habría que hacerle también un llamado a la Iglesia Católica. En este caso, repito, al Ministerio de Educación,
a la Iglesia Católica, la Diócesis de Colón en Cunayala y también al Colegio Academia Santa María de la ciudad de Colón, en la provincia de Colón. Y me llamó la atención, yo digo, el llamado de atención porque yo considero que el haber publicado un video en redes sociales donde salen estudiantes de esa escuela uniformados, donde salen estos estudiantes dentro del plantel grabando este video, hablando de que nos están robando la patria, hablando de muchas cosas. Los animo, pueden entrar. Está en la página de Guásimo Multimedia, es una la que está aquí. No sé quién es la persona o la cuenta, simplemente me llamó la atención ver cómo hicieron una producción audiovisual de alta calidad, y se ve porque hasta parecía que utilizaron luces profesionales de esos de grabación, micrófonos profesionales, cámaras y demás, y me llama mucho la atención ver cómo los estudiantes, bastante jóvenes, yo veo que están en cuarto, quinto, sexto año, bueno, lo que yo llamo todavía cuarto, quinto, sexto año, undécimo y duodécimo grado, y escucharlos cómo hablaban, ¿no?, sobre temas políticos y demás. Ahora muchas personas dirán, pero Nehemías, ellos tienen la libertad y demás. Yo lo voy a poner desde este punto de vista. Ellos tienen la libertad, si sus padres se lo permiten, de decir lo que quieran. Ahora, utilizar el uniforme de la escuela para esto, me llama mucho la atención que eso haya sido permitido. Y que la misma escuela, repito, Academia Santa María, el Colegio Academia Santa María de la ciudad de Colón, en la provincia de Colón, haya permitido que esto se grabara en su plantel, me llama mucho la atención. Don Guillermo, cuando yo estaba en la escuela y me acordé precisamente, los que son colonenses o los que saben de los hermanos de la Salle en Colón, recordé muy bien al hermano Juan Constancio Rilova. Yo le digo, el brother Rilova, aún está en vida, gracias a Dios. Uno de mis grandes pilares de vida. Me dio el diploma de kinder, me dio el de sexto año, 13 años en la educación lasallista en Colón. Sobre su cadáver hubieran hecho un video de esa forma, o hubieran publicado discursos políticos de adoctrinamiento y demás utilizando el uniforme y las instalaciones del plantel. Entonces yo creo que hay que hacer una investigación a lo interno de esa escuela, y esa investigación tiene que ser llevada a cabo por el Ministerio de Educación, porque considero yo, amigos oyentes, que eso no fue apropiado. Y ya para ir a la pausa, tengo que decir que, bueno, muchas personas dirán, pero eso es pensamiento crítico. No, señores, eso no es pensamiento crítico, eso es adoctrinamiento. Porque yo estoy muy seguro que las palabras que dijeron en ese video, todo ese discurso político, todo ese discurso de retórica política, no fue escrito por esos estudiantes. Vamos al cambio y regresamos, Diego. Seguimos con Nehemías Jaén, aquí en La Mañana Ancón. Muchísimas gracias, don Guillermo. Amigos oyentes, es un placer estar con ustedes hoy, martes 29 de abril. Mañana es mi cumpleaños. Vengo a celebrar acá. Amigos oyentes, una mañana, bueno, parece que va a llover. Hay alertas también de mareas y demás, mucho oleaje en ambas costas panameñas. Vamos a ver cómo avanza. Ya estamos definitivamente entrando a la temporada lluviosa. Tener mucha precaución. Es importante tenerla en todo el país para salvaguardar su vida. Bueno, quería continuar un poquito con este tema de las protestas. Al final, como mencioné en la primera parte del programa de hoy, en La Mañana Ancón, siento que fue un llamado, una convocatoria, un llamado a protesta. Fue, digo yo, fallido, fue un fracaso, la verdad. Y aquí también tenemos que entender algo y recordar, amigos oyentes, que después de las manifestaciones del 2022 y 2023, como que la barra está un poquito alta, y el panameño de a pie, y me incluye ahí, yo digo, pero es que si se está esperando son protestas masivas, diría yo hasta violentas, y al final no está sucediendo, entonces es un fracaso. Yo creo que la verdad es bastante básico pensar así, y yo estoy pensando de manera muy básica en este sentido. Además que, como señalé anteriormente, hubo manifestaciones en la ciudad de Panamá, al menos aquí en la ciudad de Panamá, sobre todo en el centro de la ciudad, hubo manifestaciones. Sin embargo, no cerraron las calles. Al menos en el caso de la Vía Porras, la mayor parte de las protestas en el área de la Iglesia del Carmen también hubo flujo vehicular. Entonces yo creo que
ahí como que nos trataron de engañar de una u otra forma, porque en algunos puntos de la ciudad de Panamá era de esa forma. Luego, avanzando la mañana de ayer, vimos cierres en el corredor sur. También en el área de Vía Israel vimos un poco de enfrentamientos. También se notó allí en Vía Israel, sí hubo enfrentamientos con la unidad de control de multitudes desde muy temprano. Entonces, unos puntos sí, otros puntos no. En el interior, a los que vieron las imágenes de Colón y Veraguas, por ejemplo, hubo enfrentamientos, hubo cierres y hubo afectaciones directas a la economía, hubo afectaciones directas sabemos, en casi la mayor parte del sistema público de educación del país. Y, bueno, se notó todo este impacto. Y parecerá contradictorio que estoy diciendo que fue un fracaso, pero tal cosa es que al final, vuelvo y repito, yo creo que la barra aquí en el país ya está tan alta en el sentido de si las protestas no están a nivel 2023-2022, entonces no son protestas de verdad. Entonces habría que considerar eso. Ayer me llamó mucho la atención y creo que vi, si no me equivoco, vi toda la comparecencia del director encargado del IFARU, Gabriel Cajiga. El licenciado Gabriel Cajiga, la verdad, lo tengo que decir, lo hizo muy bien. Yo creo que su presentación ante el pleno, no ante ninguna comisión, sino el pleno mismo de la Asamblea Nacional fue, diría yo, bastante buena. Fue, no quiero decir que magistral tampoco, porque no hay nada de magistral tener que ir a rendir cuentas de X o Y forma. Es importante rendir cuentas, es imperante rendir cuentas, es un deber rendir cuentas cuando uno es funcionario público. Pero esa presentación pues yo la resumo como buena. La verdad que excelente, diría yo, porque se le hicieron demasiadas preguntas relacionadas sobre todo a estos temas de los auxilios económicos y demás, que sobre todo que fueron entregados en la pasada administración. Curiosamente, horas antes de la comparecencia del director encargado del IFARU, Gabriel Cajiga, ante el pleno de la Asamblea, parece que hubo una filtración de información, de datos relevantes sobre supuestos, y voy a señalarlo así porque todos en un Estado de Derecho donde impera la Constitución y la ley somos inocentes antes que se nos compruebe lo contrario, de unos supuestos giros bancarios que se le habrían hecho al exdirector del IFARU, Fernando Nando Meneses. Eso fue en la administración del presidente Laurentino Cortizo. Y según las noticias que están circulando en todo el país, en distintos medios, el licenciado Meneses habría recibido dineros de parte de beneficiados, de algunos estudiantes beneficiados con préstamos y o auxilios económicos. Según los datos que han circulado en los medios de comunicación, amigos oyentes, el licenciado Meneses, exdirector del IFARU en la administración de Laurentino Cortizo, habría recibido más de $400,000 en su cuenta, según dicen las noticias, en su cuenta o en sus cuentas personales. Y según esto, el 70% de esos ingresos a la cuenta no son justificables y se presume que hayan sido girados por personas que fueron beneficiadas con auxilios económicos y o préstamos estudiantiles. Entonces, esto curiosamente sucede al mismo tiempo, el mismo día que va el licenciado Gabriel Cajiga al pleno de la Asamblea Nacional. Fue cuestionado por muchísimas razones, diferentes temas. Sobre todo, repito, se concentró en este tema de los auxilios económicos y aquí quiero tener también una discusión. A mí nadie nunca me llama a la cabina, pero el que quiera llamar, que opine sobre lo que voy a señalar. Yo considero, amigos oyentes, que si bien es cierto, el tema de el IFARU es para el aprovechamiento de recursos humanos, es para la formación, el entrenamiento, la educación del capital humano panameño, yo creo que tenemos que tener premisas sobre esto. Y es que tenemos nosotros que seguir luchando para que nosotros todos los panameños seamos iguales ante la ley. Yo creo que eso es un principio, eso es un derecho. ¿Y por qué señalo esto? Es porque hay una discusión. La discusión ayer en la Asamblea estuvo muy buena, pero me parece que hay puntos importantes a tratar. El primero, se hablaba de que
habría que hacer una reforma al tema este del IFARU y demás por los auxilios económicos, por los préstamos educativos y etcétera, etcétera, por todo el tema este financiero de las ayudas, de las ayudas financieras que se le dan a los estudiantes panameños. Si todos los panameños somos iguales ante la ley, a mí no me parece, o soy de la opinión, que los préstamos y los auxilios económicos deberían de ser entonces limitados a personas de bajos recursos o en vulnerabilidad. Yo estoy totalmente en contra de que se haga de esa forma, porque todos los panameños, sin importar raza, sin importar religión, sin importar situación familiar, económica familiar y demás, yo creo que todos los panameños tenemos derecho a recibir auxilios económicos y becas y préstamos también estudiantiles cuando así podamos solicitarlo. Yo creo que ese pensamiento de que el IFARU está para educar al pobre, yo creo que no es apropiado verlo de esa forma. Repito, todos los panameños tenemos derecho a acceder a fondos del Estado para educarnos, entrenarnos, para formarnos, para que se aproveche ese recurso humano en Panamá. Amigos oyentes, a mí no me importa si hay un panameño, hijo de, digamos, de un banquero, y que esa persona vaya a pedir una beca o un préstamo estudiantil o un auxilio económico para poder cursar estudios superiores. Vamos a referirnos más al tema de los estudios universitarios. Que ese joven estudiante panameño haya estudiado en La Salle, o el ISP, o el Balboa Academy, o no sé cuántas otras escuelas podemos mencionar, privadas, y que esa persona, ese estudiante, quiera tener acceso a fondos, a financiamiento, o a becas, o apoyo para poder estudiar, yo creo que simplemente no podemos decirle a un estudiante panameño que no, porque tu papá tiene plata, o porque tu papá es banquero, o porque tú vienes de La Salle, o del ISP, o del San Agustín, o del Metropolitan, o del Balboa, o del King's College, o King's School, ¿cómo se llama aquí la escuela esta británica? Que está en la revertida. O sea, nosotros no podemos discriminar el acceso a fondos del Estado por tu situación económica. Y que en todo caso aquí también tenemos que entender algo. Amigos oyentes, en América Latina, escúchese bien, en América Latina, por cultura e idiosincrasia, las familias, cuando los chicos van a la universidad, se gradúan del high school, de la secundaria, y deciden ir a buscar un título universitario de en X o Y disciplina, en esta región del mundo altamente influenciada por temas religiosos, culturales e idiosincráticos, los padres de familia le pagan la universidad a sus hijos. Esto no se ve mucho ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa. Sí puedo yo decir, basado en mi experiencia, que se ve mucho en Asia, pero es que en Asia la educación es top, la educación es buenísima y las universidades son casi gratis para sus estudiantes, igual que sucede en muchos lugares de Europa. Y las universidades se ve más en Asia, en Taiwán, China, Japón, Corea, Singapur, hay dormitorios universitarios, entonces siempre se le hace la vida cómoda para que los estudiantes en esos países puedan tener acceso a la educación, puedan tener vivienda durante el tiempo que estén en la universidad, también se les dan bonos de comida, etcétera, etcétera. Entonces tengo que ser muy enfático en ese punto. Pretender decir que el IFARU es una institución para educar al pobre, yo creo que estamos entrando, la verdad, en una discusión bastante perversa. Y perversa porque por sí sola discrimina. Y esa no debería ser la situación esa no debería ser la misión del IFARU, discriminar. ¿Y qué pasa si mañana yo tengo a mi hijo y mi hijo quiere estudiar mecatrónica naval y a mí no me da la gana de pagarle la universidad a mi hijo? Porque él es mayor de edad y él tiene que ver cómo hace. Ahora, segundo punto, que es importante ponderar el ingreso familiar de ese estudiante. Y me refiero a sus padres, porque ¿qué ingreso va a tener un chico de 16, 17 años que quiere ir a la universidad en ese momento? Ponderar eso, ponderar también qué carrera quiere estudiar ese estudiante, ese estudiante panameño,
qué carrera quiere cursar en la universidad ese estudiante panameño, ¿es o no es de primera necesidad imperante para este país? Entendamos médicos, ingenieros, pilotos de aviación, marinos y oficiales, etcétera, etcétera. Y yo también lo tengo que poner. Aquí deberían hacer una selección muy exclusiva de estudiantes para llevarlos a estudiar ciencias políticas especializado en políticas públicas y en relaciones internacionales. Y yo creo que no tengo que dar muchos ejemplos de lo que está pasando en el país actualmente. Ya estamos viendo la realidad de este país y nos hemos dado cuenta que no tenemos especialistas ni siquiera en estudios de Estados Unidos. Esa discusión para otro día. Entonces tenemos que tener, es como un sistema o ver cómo podemos ponderar algunos aspectos de ese estudiante para entonces tomar que eso sea parte de la matriz de la toma de decisión para que ese estudiante pueda tener acceso a X o Y cantidad, ya sea de auxilio económico, de beca, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos que tener también cuidado con otro punto y lo voy a mencionar así. Sí estoy de acuerdo a que se mantengan las becas de excelencia. Y aquí también lo tengo que decir. Con toda la plata que se ha gastado el IFARU en otros programas. Sí, tengo una llamada. Milagro. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo escucho su programa en la mañana y bueno, era para participar sobre la idea. Mira, como ejemplo les pongo a los radioescuchas, de verdad, en mi caso, difiere un poco de usted con respecto a su opinión de que el gobierno tiene que asistir a todas las clases sociales, ¿verdad? Porque le pongo mi ejemplo, mis padres pagaron mi educación en escuelas privadas, tuve la oportunidad, ¿verdad? Pero si se tratase de hacer eso, igualito estamos ocupando un puesto a una persona que tiene una mayor calidad o tuvo suerte en la vida con sus padres que le pagaran la educación, y entonces ya estamos eliminando un cupo para aquellos que los padres no han tenido esa suerte en la vida. Es mi pensar, ¿verdad? Es eso por esa parte. En el otro aspecto, cuando hablabas sobre el tema de la educación en Asia, yo no sé si has tenido la oportunidad de indagar un poco en las redes y en internet y en las noticias internacionales. Sí, Asia tiene una educación, un modelo top, pero en Asia los niños de la presión de ese sistema educativo atentan contra sus vidas. Y usted puede buscar y los radios escucha pueden ver e indagar y observar que los niños, bueno, se ahorcan por ese sistema educativo en Asia, en Japón, en China. Entonces, no podríamos generalizar y decir que es un sistema top, porque en caso tal de que lo fuese, esas situaciones no ocurrieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias al amigo oyente. Creo que la primera vez en mucho tiempo que recibo una llamada en la cabina. Muchísimas gracias por la participación. Y es allí, amigo oyente, y a todos los amigos oyentes, que tengo que recalcar también ese otro punto que menciona. Yo creo que habría que ponderar, abrir como un expediente, una tabla de ponderación donde diga, Josecito tal, padre de familia, ingresos, de qué escuela viene, qué quiere estudiar, cuánto cuesta la carrera. Muchísimas gracias. Y demás. Y ahí también hay otro punto que yo mencionaba, saber si verdaderamente esa carrera es de suma importancia. Ahora no quiero decir que haya carreras menos importantes que otras o más importantes que otras, no me refiero exactamente a eso, pero en el desarrollo de nuestro país, de nuestra nación, nosotros tenemos áreas específicas, o deberíamos tener, según los planeamientos que tenemos para el desarrollo económico y social del país, deberíamos tener carreras prioritarias. No diciendo por esto que hay una que sea más importante que la otra. Entonces yo creo que habría que crear una fórmula, amigo oyente, para poder entonces tener la capacidad de hacer una mejor asignación de esos fondos. Porque tengo que repetir nuevamente esto. No podemos discriminar en ese sentido a que una persona tenga o no accesos a X o Y. Y es por eso también que cuando, como trabajadores y demás, está el tema en atención de salud y demás, digamos, a los que cotizan en la Caja del Seguro Social y demás, todos por igual, trabajador panameño que recibe ingresos formales y pague su seguro social, todos tenemos acceso a la educación, a la salud. Bueno, o a lo que hay de salud en la Caja del Seguro Social.
Entonces, a eso más o menos me refiero a eso. Y sí tengo que aceptar, amigo oyente, que en Asia, Japón sobre todo, Japón, Corea y China tienen de los índices más altos de suicidios juveniles. Y eso me tocó verlo en mis 20 años en Asia. Yo siendo producto de una educación de esas que yo digo de alto rendimiento, top de la Universidad Nacional de Taiwán, está dentro de las 10 mejores de Asia y de las 100 mejores del mundo. Y sí, es real, el tema de la presión sobre los estudiantes es un hecho real. No podemos tapar el sol con un dedo e ignorar que es un hecho muy particular que sucede en esos países. Y a mí, particularmente estando en la universidad, tanto en la Universidad Nacional de Taiwán como cuando estuve haciendo la maestría en la Universidad del Pueblo de China, la Universidad Renmin, en Beijing, República Popular China, me tocó vivir episodios de ese tipo con estudiantes de esas universidades en ambas ciudades, en ambos países. Entonces sí, es cierto. Pero bueno, yo me refería más a, independientemente de la presión como tal, me refería un poco más era a los fondos de investigación que tienen esas universidades, a los profesores de esas universidades, donde no hay un solo profesor en ninguna de esas universidades, en ninguno de esos países que esté impartiendo clases sin ser PhD, por ejemplo, sin ser doctor en su disciplina. Me refería más a ese aspecto de la alta calidad en la educación en países en Asia. Entonces, amigos oyentes, tenemos que yo diría que no tenemos que caer en esta discusión como tal, porque entonces yo creo que mejor eliminamos el IFARU como institución de aprovechamiento y formación de recursos humanos panameño y pues le damos esos $500 millones anuales. Óigase bien, amigos oyentes, $500 millones anuales. Agarramos todo ese dinero y lo que sea de PASEU y no sé cuántos pases hay, que eso es para el tema de esta educación media básica y media, que siempre se morían los nombres que utilizan para esto actualmente. Para primer ciclo y segundo ciclo, ese es mi idioma. Agarren ese dinero, déjenlo en el presupuesto del Ministerio de Educación o pónganlo, no sé, en el Ministerio de Desarrollo Social, porque si esto es para población vulnerable, si es para población vulnerable, para la población pobre de este país, entonces dejemos esos fondos, eliminemos, repito, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, IFARU, y entreguémosles ese dinero, esos presupuestos, al Ministerio de Educación y al MIDES. Y yo creo que entonces lo dejamos así. De hecho, a mí siempre me llamó la atención que le hayan asignado todos estos decenas, cientos de millones de dólares al IFARU para temas relacionados a pago de, repito, de estos PASEU o no sé qué otros tipos de beca dan a nivel de las escuelas primarias y secundarias de este país. Yo preferiría que entonces eliminen la institución, y si esto es nada más para los pobres, entonces dejémosle esto al MIDES, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Educación. Y aquí quiero enfatizar una cosa, y ahorita estoy recordando que el amigo oyente habló sobre el tema de, creo que dijo que él fue educado en escuelas privadas, ¿no? Yo no creo en la suerte, amigo oyente. Yo creo en el esfuerzo, el trabajo diario, la suerte y respeto que usted considere o usted llame esto suerte. Yo no vi que mi mamá y mi tía fuera cuestión de suerte. Fueron 2 mujeres y mi abuela. Fueron 3 mujeres, luchadoras que sacaron 3 muchachos adelante, mis hermanos y a mí. Yo soy el menor y yo tengo que decirlo y de hecho no me da pena, me da muchísimo orgullo decirlo, y así en público, para que lo escuche todo el país. Yo sé lo que no es tener dinero para ir a la universidad, señores. Yo fui a La Salle Margarita. Estuve 13 años, ya lo mencioné en esta oportunidad, lo he mencionado antes. Pero señores, cuando yo me gradué en el año 2003 del colegio La Salle Margarita, y lo digo sin pena y sin asco, y sin ninguna... sin sentirme menos, yo me gradué, don Guillermo. Usted sabe, cuando uno sube a la tarima y le dan el diploma a uno, le toman la foto y demás, pero uno como que abre la carpeta y las fotos, ¿no? Yo no abrí la carpeta. ¿Usted sabe por qué? Adentro no había diploma. Entonces, y no había diploma era porque yo llegué a la graduación, si no me equivoco, fue un 19 de diciembre del año 2003 en el colegio de La Salle Margarita, y mi familia no tenía para terminar de pagar la escuela, don Guillermo. Fueron momentos complicados, y de eso uno sale fortalecido, por supuesto. Y uno cuando echa para atrás dice, wow,
no sé ni cómo lo logramos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de no todo el que va a una escuela privada es una cuestión de suerte. No el que va a la escuela privada, pues, se tiene que asumir que esa persona vaya a la USMA, por ejemplo, o a la Latina, o a la ULACID, que recientemente me enteré que parece que la ULACID ya no existe. ¿O cuál es la universidad que no existía? Una de estas escuelas, universidades, no sé cuál es. No, ya estoy matando una universidad. Bueno, yo creo que es un error pensar que quien viene de una escuela privada automáticamente va a entrar a una escuela o tiene la capacidad, la familia tiene la capacidad de pagar una escuela privada, una universidad privada. Comúnmente la Universidad Interamericana, la Latina, la USMA, que son las escuelas más conocidas, universidades privadas más conocidas en este país. Y yo lo digo, y se los digo claramente. Si yo hubiera querido ir a la universidad, quedarme aquí venir de Colón, o sea, era cuestión de pasajes, comidas, gastos y demás. Ni siquiera estoy hablando de alquilar una habitación en un apartamento en algún lugar de la ciudad de Panamá para poder llegar a estudiar a la Universidad de Panamá. Ni siquiera eso, amigos oyentes. Entonces yo creo que tenemos que pensar muy bien y entender que no todo el que va a una escuela privada pues tiene esta capacidad como tal. Y yo recuerdo, les cuento un poquito más, ya que se abrió el compás para eso. Yo recibí una beca para estudiar en Francia al graduarme de la escuela secundaria. Recibí una beca de 8 meses por la organización AFS, Intercambios Culturales, una fundación de Estados Unidos con presencia en más de 75 países en el mundo. Y bueno, yo me gradué en diciembre del 2003. Yo a mediados de enero del 2004 ya estaba en Francia en una escuela secundaria haciendo este intercambio. Y eso fue una beca completa, señores. 100% cubierta. Entonces, y de allí, bueno, vienen otras oportunidades. La beca de Taiwán, la beca de China también, de China Popular y demás. Y bueno, eso fue un tema de formación. Y yo recuerdo que cuando yo regresé, don Guillermo, cuando yo regresé en agosto de 2004, yo regresé de Francia después de mi programa de intercambio becado, regreso a Panamá y yo, ¿usted cree que yo podía estar en la casa leyendo periódico y viendo televisión? Me tocó salir a trabajar. Entonces le cuento un poquito más, salí a trabajar. Trabajé en la playa, trabajé en el hotel de Cameron, en el departamento internacional, porque hablaba español, inglés y francés, y bueno, me fue muy bien, estuve 2 años allí. Lo primero que hice, don Guillermo, después de los primeros 6 meses trabajando que hice un cheque de gerencia y fui a La Salle, donde el hermano Juan Constancio Rilova, y le dije, hermano, muchísimas gracias, aquí está. Ese día el hermano me entregó mi diploma, ya había pasado como 1 año y medio. Entonces, yo sé lo que es, entiendo perfectamente lo que es tener hambre, sed de conocimientos, ganas de superarse, ganas de superación, ganas de ser alguien, de echar hacia adelante, de convertirnos en alguien de bien por nuestras familias, por nuestro país. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué queremos nosotros del IFARU? Y otra cosa que me llamó la atención, ya se nos está acabando el tiempo, es que se habla del reglamento para poder asignar los fondos del IFARU. Por el amor de Dios. ¿Cómo que qué reglamento? O sea, un reglamento es el que regenta las asignaciones presupuestarias para estos temas de educación relacionados al IFARU. Don Guillermo, ¿por qué no hay una ley para esto? Entonces, es allí donde yo siempre digo que durante este primer año, esta primera legislatura, 2024-2025, todos los diputados de la Asamblea Nacional, cuando son temas tan importantes y sensitivos como el tema del IFARU, no llegamos, amigos oyentes, al punto, porque es que ¿cuál es el origen del problema? Si todo esto se hace a base de estas asignaciones presupuestarias, llámese becas, auxilios económicos, pase U, pase X, pase Y, lo que quieran, se dan por una norma interna, un reglamento interno o una regulación interna del IFARU, yo creo que ahí está todo mal. ¿Dónde está la ley que regula esto? Y esto es lo que pasa en Panamá y más me molesta en este país cuando se habla de la administración pública. Las asignaciones del dinero, este es un carnaval de dinero. Y por ende, se convierte en un carnaval de corrupción, amigos oyentes. Repito, yo creo que el origen del tema sobre el IFARU, de los auxilios económicos y demás, tenemos nosotros que regresar entonces a hacer un alto, a hacer una evaluación como país y o eliminamos el IFARU
y le repito, agarramos esos programas, esos dineros y se los mandamos al MIDES y al MEDUCA, al Ministerio de Educación, o reformamos verdaderamente a profundidad la institución. Y que sea, repito, una institución para todos los panameños, amigos oyentes. Yo creo que merecemos todos los panameños tener acceso a educación. En otros lugares como Estados Unidos, ya para cerrar, pues hay gente muy pobre que va a Harvard. Claro, esas son becas por excelencia, becas por deporte, becas por inclusividad y 1 millón de cosas que tienen en Estados Unidos. Nosotros tenemos que tenemos que emular muchísimos programas que se utilizan en otros países en Norteamérica y también en Europa y también en Asia. Y ya, ahora sí ya digo para terminar, y otra idea que tengo por ahí la voy a guardar para la siguiente semana, en vez de estar gastándonos tantos cientos de millones de dólares en programas que no vemos resultados. Yo creo que de verdad tenemos que comenzar a hacer como grupos, y voy a llamarlo así, grupos de alto rendimiento, de estudiantes de alto rendimiento, proporcionalmente, según el censo educativo de la República, y comenzar a mandar a nuestros estudiantes al extranjero, a universidades top, a estudiar carreras que sean prioridad para el desarrollo político, social y económico de este país. Amigos oyentes, fue un placer estar con ustedes. Son las 7:32, ya me pasé, Diego. Muchísimas gracias. Don Guillermo, hasta la próxima semana. Vamos a la pausa y regresamos. Esta es La Mañana en Compo Radio Ancon.